Hoy el mundo está viendo un build-up militar sustancial. Se alega que presuntamente Irán va a ser bombardeado o por lo menos que está lo que llaman en inglés un nothing burgering. Dicen en inglés así, nothing burgering. Así le dicen cuando básicamente están negociando de embuste, que no es verdad la negociación. Dijo ayer un oficial y dijo J.D. Vance públicamente que no es cierto que la negociación ha logrado nada y que Irán básicamente quiere hacer su programa nuclear y que Estados Unidos no lo va a permitir porque permitir un programa nuclear a Irán significaría permitir un programa nuclear también a Arabia Saudita, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, ¿cuáles son los datos? ¿Cuál es la verdad? Buena pregunta, pero ¿cuál es el nivel del famoso build-up? Hoy hablamos con el profesor Layo Sadi León Borja, que como saben es doctor y además de eso, profesor de la Universidad Interamericana, pero también hace un podcast conmigo que se llama El Arte de la Guerra. Hoy resulta ser profesor que nos dice oficialmente el Wall Street Journal, dice que desde Irak, desde la guerra de Irak en el 2003 no teníamos un aumento de presencia militar de esta magnitud en la zona del Golfo. Esa es la verdad, profesor. Cuéntenos qué es lo que está ocurriendo en la zona. Bueno, todo en base a informes noticiosos, incluso como medio comparativo, no habría comparación en cuanto a lo que se está desplegando ahora en cuanto a medios aéreos, tanto pues de la Fuerza Aérea Americana como de la Marina de Guerra Americana, y ahí podríamos incluir la Infantería de Marina Americana probablemente también. No se compara a los grandes despliegues que hubo, como tú dijiste, para la operación Iraqi Freedom, Libertad Iraquí, de 2003 y antes, Tormenta del Desierto, Desert Storm. Para Desert Storm, Tormenta del Desierto en 1991, que como saben se llevó a cabo para liberar a Kuwait del dominio iraquí de Saddam Hussein, se desplegaron por Estados Unidos nada más 1.300 medios aéreos, pues aviones militares de todo tipo, ¿no? De combate, logística, detección aérea, etcétera. Entonces, para Operación Libertad Iraquí, Iraqi Freedom 2003, se habrían desplegado, si bien recuerdo, como 863 por ahí, 860 y pico, si no me equivoco, de aviones militares por parte de Estados Unidos solamente. Ahora serían menos, pero también hay que tomar en cuenta, como se dice en el artículo de Wall Street Journal, y estaría de acuerdo también, que no hay fuerzas terrestres, al menos de momento, y no creo que la administración Trump tenga pensado desplegar fuerzas terrestres en suelo iraní, como pasó en las otras dos operaciones, Tormenta del Desierto, Libertad Iraquí, la tecnología ha avanzado mucho más. Entonces tienes armas de mayor precisión, tienes además medios espaciales, tecnología de no solo satélites, básicamente sí, pues satélites sería porque armas espaciales no se van a usar, pero sí medios de sensores más avanzados, más sofisticados, medios de comunicación por satélite, medios de navegación por satélite, etcétera. Así que, y hay otro elemento que hay que tomar en cuenta. Da la impresión, bueno, y por la última experiencia de la guerra de junio del año pasado, la guerra de los, creo que duró 12 días, la guerra de los 12 días entre Israel e Irán, que culminó con la intervención americana para bombardear los tres complejos nucleares de Fordow, Natanz e Isfahan, que como saben pues se llevó a cabo con bombarderos estratégicos. Era la operación Midnight Hammer o Martillo de Medianoche. Pues no hubo oposición realmente de la Fuerza Aérea iraní. Lo que tengo entendido es que Israel destruyó varios aviones de la Fuerza Aérea iraní aparcados, o sea, basados en tierra, que no habían despegado. Y la Fuerza Aérea iraní, lo mejor que tenían eran aviones de tiempos del Shah de Irán. Ya saben, la revolución triunfó contra el Shah en enero de 1979. O sea que son aviones como el F-14 Tomcat o el F-4 Phantom americanos, también el F-5 Freedom Fighter, o creo que también Tiger se le llama. Pues
anticuados que los iraníes pues han sido capaces, obteniendo piezas de contrabando, me imagino que ellos copiándolas, han logrado mantenerlos en vuelo, pero no hubo realmente oposición, al menos no de consideración, cuando Israel atacó a Irán en esos 12 días. Y claro, cuando Estados Unidos bombardea esos 3 emplazamientos nucleares mencionados, tampoco fue un ataque nocturno, pero no hubo una oposición, ni tampoco de consideración, si es que la hubo, de medios antiaéreos, de defensas de misiles antiaéreos, tanto contra la Fuerza Aérea Israelí como pues ante el ataque de bombarderos estratégicos americanos, que ya saben eran los bombarderos B-2 Spirit, que partieron creo que de la base de Whiteman en Missouri, salieron desde Estados Unidos, habrán repostado en el aire, sin duda, pues no hubo oposición de defensas antiaéreas. Así que probablemente y hay otros elementos, ¿no?, que podemos tomar en cuenta, el uso de la inteligencia artificial para coordinar mejor los medios aéreos, los medios de misiles, también misiles lanzados desde navíos de guerra, como destructores, cruceros. De momento creo que solo hay destructores de misiles teledirigidos, no hay cruceros de misiles teledirigidos americanos en la región. Ya saben, pues, Océano Índico, Mar Arábigo, Golfo Pérsico, Mar Rojo, oriente de Mediterráneo, el Mediterráneo Oriental. Eso sí, también se lanzarían misiles desde submarinos. Los submarinos, obviamente, pues no sabemos cuántos habrá, pero que los hay en la región también, para disparar misiles cruceros sin duda. Así que hay menos medios aéreos que en las 2 operaciones anteriores, Libertad de Iraqi Freedom, Tormenta del Desierto, Desert Storm, pero los bombarderos serán de precisión y se usarán los bombarderos estratégicos sin duda, B-2, con esas bombas MOP, Massive Ordnance Penetrator, o BLU-57A barra inclinada B, que creo que son como 13.000, o sea, la bomba toda, no la ojiva, no la cabeza explosiva, pero son unas bombas convencionales muy pesadas, de gran longitud, que solo los bombarderos estratégicos las pueden llevar y que yo sepa, las lanzarían los B-2, no los B-52, que probablemente podrían llevarlas, o los B-1 B Lancer, pero son los B-2, los invisibles al radar, que las llevarían. Y pesan como más de 13.000 kilogramos, 13.500, 13.400. Es para penetrar búnkers, bunker buster, ¿no?, como se le llama. También, ¿no?, penetrar a búnkers pues subterráneos, como del complejo nuclear iraní, o podrían ser puestos de mando donde esté el gran ayatollah Ali Khamenei refugiándose, que serían, se presume que esta operación, los objetivos serían acabar de destruir lo que queda del complejo nuclear iraní, a menos, claro, no habría tal operación militar si el gobierno iraní decide negociar y aceptar las condiciones de la administración Trump. ¿Cuáles son? Acabar con todo el proceso, o sea, abandonar el proceso de enriquecimiento de uranio por parte de Irán. Probablemente se elevaría, ¿no?, si hay una operación militar, e Irán, pues el actual gobierno claudica, ¿no?, ante Estados Unidos, las demandas del primer ministro Benjamín Netanyahu de Israel, que es que todo el programa nuclear iraní, no sé, quizá los medios de energía eléctrica, ¿no?, por medio de centrales atómicas de energía eléctrica en Bushehr, eso quizá no sería incluido. Yo estoy especulando, pero todo lo que Irán ha estado desarrollando en cuanto a su programa nuclear sería desmantelado, es lo que quiere Israel, quiere el primer ministro Benjamín Netanyahu, estrecho aliado de Donald Trump. Donald Trump, pues, al menos de momento, sería acabar con el enriquecimiento de uranio. Otra cosa, acabar con el programa de misiles balísticos iraní. Y probablemente incluirían misiles crucero también por parte de Irán. Quizá no los granos kamikaze, pero hay que ver también. Quizá exigirían que Irán abandone todo programa ofensivo
de misiles y medios aéreos, pero de momento se habla de los misiles balísticos. Y también pues sería el tema de dejar de apoyar a los aliados de lo que Irán ha llamado eje de la resistencia, que son Hezbollah en el Líbano, Hamas en Gaza, el tema pues los de Ansarollah o los hutíes de Yemen, que están en Yemen del Norte, las unidades, ¿cómo se llama? Las milicias PMU, ahora se me escapa el nombre, pero son milicias chiitas árabes de Irak pro-iraníes. Popular Mobilization Units, unidades de movilización popular, que son las milicias chiitas árabes pro-iraníes en Irak. También me imagino tendría que abandonar a todos esos aliados que forman lo que llama, y claro, Siria no cuenta ya, porque Siria tiene un gobierno de Al-Qaeda que es pro-saudí, pro-Estados Unidos, de momento al menos pro-Estados Unidos. Y entonces, claro, los bombardeos de llevarse a cabo muy probablemente destruirían o tratarían de decapitar al liderato iraní, al liderato político. Probablemente incluirían, si se lleva a cabo esta operación aérea, matar a Ali Khamenei, al gran ayatollah, que es el líder supremo político religioso de Irán, a aquellos que le podrían suceder también en la cadena de mando, y acabar también, matar pues a los comandantes de la Guardia Revolucionaria, los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Pasdaran iraníes, que es la fuerza de élite militar, ideológica, ¿no? Política, religiosa del régimen iraní, de la República Islámica, y también probablemente a los altos mandos de la Fuerza Aérea, del Ejército y de la policía, de las milicias, también dependientes de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria, las milicias que han participado en la represión sangrienta, porque eso sería también otro motivo para intervenir, de no llegarse a un acuerdo negociado. Se ha dicho, CBS informó que el Pentágono ya estaría listo para atacar a Irán y que podría incluso ocurrir este fin de semana, el sábado, pero que todo depende de la decisión de Donald Trump como comandante en jefe. Solo basta que él dé la orden y ya se podría llevar a cabo, al menos a partir de este fin de semana, el ataque contra Irán. Así que habrá que ver qué pasa, pero de llevarse a cabo castigarían al régimen por el derramamiento de sangre, que se habla, ¿no?, de entre 6.000 manifestantes muertos o hasta incluso 20.000, el mayor baño de sangre contra miembros del pueblo iraní que se han manifestado opuestos pues a las políticas de este régimen iraní. Desde el triunfo de la revolución, lo que he leído, no ha habido una represión tan sangrienta desde 1979. Así que veremos, pero esos serían los objetivos: liderato, programa nuclear, las fábricas o bases de misiles balísticos, y pues, ¿qué otra cosa? Bueno, cuestiones del complejo militar industrial, otras instalaciones, y las defensas. Cualquier defensa antiaérea que quedara y aviones de combate que quedaran en suelo, en el aire, donde sea, serían destruidos también. Profesor, sin embargo, Donald Trump había dicho que él no creía ni le gustaba mucho la guerra, pero pues al parecer esto es una amenaza real. Le pregunto, yo sé que además de experto en armas militares y equipo militar, usted conoce también el tema histórico, y además es profesor de ciencias políticas y conoce del tema desde la perspectiva de lo que es una amenaza. Donald Trump típicamente anuncia que va a ser un cambio dramático para llegar a un punto mucho menor, pero amenaza con lo peor. ¿Es esto desde su perspectiva, una amenaza o un ataque es inminente para entonces lograr una negociación donde Irán vea que no tiene quien viene a su rescate? Bueno, ambas cosas. Es un medio de presión a los negociadores iraníes y, claro, al líder supremo, Ali Khamenei, de que acepten las exigencias, las demandas de Donald Trump, primordialmente abandonar el programa nuclear de enriquecimiento de uranio. Y eso sería pues lo primero.
una línea roja para Trump, pero también es una línea roja para Irán. Irán ya ha dicho que eso no van a abandonar su programa nuclear, incluyendo el de enriquecimiento de uranio, su programa de enriquecimiento de uranio. Otra cosa que es una línea roja para Irán es su programa de misiles balísticos en particular. Así que eso es algo que Estados Unidos quiere, que Irán se comprometa a abandonar. Irán pues ha dicho que no. Y lo otro sería el eje de la resistencia, los aliados de Irán, no estatales, no gubernamentales, como Hamas, como Hezbollah, como Ansarollah o los hutíes de Yemen, y las unidades de movilización popular, que son las milicias iraquíes, árabes, chiitas, proiraníes. Perdón. Así que si llegara a ocurrir que Irán decide claudicar en esos puntos, o al menos en el de enriquecimiento de uranio, para dejar abierta una línea negociadora, pues habría que ver. Igual Donald Trump dice, bueno, sigamos con las negociaciones, a menos que sea maximalista, ¿no? En el sentido que Trump diga, si no aceptan todas estas, cada una de estas condiciones, habrá un ataque. Irán también ha ofrecido el caramelo, ¿no? El elemento dulcificador, vamos a decir, que es permitir a los Estados Unidos invertir y explotar los recursos energéticos y minerales de Irán, que son vastos, enormes. Si Trump se vio inclinado a intervenir contra Nicolás Maduro, contra el régimen chavista en Venezuela, por la gran riqueza de petróleo y de otros recursos minerales, también gas natural que tiene Venezuela, pues Irán sí que los tiene también, y quizá incluso más minerales que los que tiene Venezuela. Cuando digo minerales me refiero pues minas de cobre, hierro tiene Venezuela también lo tiene Irán. Pues Irán es uno de los 15 países del mundo con mayores reservas minerales, ¿no? De minería, y tiene como 68 minerales distintos para explotar. Aparte ya de que tiene las terceras reservas de petróleo del mundo. La primera es Venezuela, la segunda es Arabia Saudita, la tercera es Irán, y tiene las segundas reservas de gas natural del mundo después de Rusia. Así que eso sabemos que a Trump le gusta, le interesa que las empresas americanas y quizá también negocios vinculados a su familia tengan acceso a nuevos mercados y de manera privilegiada. Así que habrá que ver, pero da la impresión por estas noticias que se filtran sin duda con el conocimiento pleno de la Casa Blanca, porque la idea es presionar al gobierno iraní. Parece que el elemento de los minerales no le impresiona a Trump de momento, no como para decir no vamos a atacar. Así que si Irán no acepta las líneas rojas de Trump, que para Irán son líneas rojas, pues entonces habrá una guerra. Pero quiero añadir otra cosa, y habrá que ver qué pasa en cuanto a qué hace la China. La China puede mantenerse de brazos cruzados, como pasó aparentemente de brazos cruzados con la caída de Maduro, con el triunfo de Al-Qaeda, el Frente al-Nusra de Al-Qaeda y sus aliados islamistas en Siria. Siria era otra aliada de la China. La China parece que no hizo nada tampoco, cayó el régimen de Bashar al-Assad, que era aliado. Entonces, harán lo mismo, se cruzará de brazos Xi Jinping, viendo cómo Irán es destruido, su gran aliado, que le proporciona, creo que el 80% del petróleo iraní va a la China, el 80%. No hará nada la China, habrá que ver. Hubo creo que fue el año pasado, me parece, una delegación china para celebrar el aniversario, no sé si fue este año, creo que el año pasado, la segunda mitad del año pasado, celebrar el aniversario de la fundación de la Fuerza Aérea de Irán. Le regaló pues un modelo del caza de quinta generación invisible al radar, el Chengdu J-20. Entonces, claro, pero eso es como un modelo nada más, ¿no? ¿Qué quiere decir?
que la China apoyaría a Irán. Se había dicho que después de la guerra con Israel y con breve encontronazo con Estados Unidos del año pasado, China habría suministrado misiles antiaéreos HQ-9, que están basados en una de las variantes rusas del S-300, estos lanzadores de largo alcance de misiles antiaéreos y antimisil. Así que, ¿acaso la China les ha suministrado a Irán estos misiles antiaéreos? Desde la guerra de junio, ¿estarían listos para combatir, para defender a Irán? Pues ya lo veremos, ¿no? Todo se verá, sobre todo si Estados Unidos ataca. ¿Qué reacción hay por parte de las defensas iraníes? Que yo sepa, no han adquirido aviones ni de Rusia nuevos, ¿no? Ni de Rusia ni de la China desde la guerra de junio del año pasado. Así que no tienen cobertura aérea, solo tienen misiles balísticos para responder. Claro, podrían responder también. No olvidemos cuando atacaron, aunque la distancia no era muy larga, usaron misiles balísticos de contra la base de Ain al-Assad. No sé si se acordarán cuando Trump ordenó la muerte del general Soleimani, que era jefe de las brigadas Al-Quds, el brazo de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria iraní Pasdaran, pero para operaciones en el extranjero. Brigadas Al-Quds, Brigada Jerusalén, es lo que Al-Quds quiere decir en árabe. Entonces, en represalia, Irán atacó la base americana de Ain al-Assad, que ahora ha sido evacuada recientemente, probablemente en preparación al ataque a Irán, porque saben que Irán respondería. Y no hubo defensas antimisiles que defendieran la base americana, que era americana a orillas del río Éufrates, en el noroeste de Irak, que ha sido evacuada y entregada a las fuerzas militares de Irak. O sea que ya no habría motivo para Irán atacar esa base, pero cuando fue atacada en 2020, creo que fue, no hubo, ningún misil fue interceptado por Estados Unidos y destruyeron una buena parte de las instalaciones de la base americana. No hubo muertos que sepamos del personal americano, pero sufrieron en los refugios antibomba las ondas de choque que les causó. Que profesor, precisamente parte de lo que quería preguntarle precisamente era que mientras la guerra de Ucrania continúe, pues Rusia no puede salir en defensa de Irán, como no pudo salir en defensa de Siria, como no pudo salir en defensa tampoco en el conflicto de Azerbaiyán. Así que evidentemente pues Rusia está estrangulado. Mientras tanto, o es que realmente la parte de la negociación entre Trump y, o sea, porque el conflicto de Armenia y Azerbaiyán, Rusia siempre intervenía y a favor de Siria también siempre intervenía. Y de repente no lo ha hecho. ¿O es que parte de la negociación entre Trump y Putin ha sido, vamos a negociar, déjame terminar con estos muchachos que dependen de ti y vamos a entonces negociar un nuevo orden mundial donde haya mutua ganancia, mutuo beneficio, pero mientras tanto la guerra de Ucrania tiene que continuar? De hecho, hoy sale un informe de que la mayor parte de los fondos por primera vez que ha recibido Ucrania para poder continuar la batalla ha sido de Europa y no de Estados Unidos. Sí, sí. Parece que en 2025, prácticamente a lo largo del año pasado, se redujo completamente o casi completamente el apoyo por parte de Estados Unidos a Ucrania, que quienes han ocupado el lugar de Estados Unidos antes bajo la administración Biden, que pues ayudó muchísimo a Ucrania y probablemente sin el apoyo de la administración Biden no habría podido mantenerse Ucrania en la guerra, habría tarde o temprano sucumbido, solo podemos especular, pero Europa ha reemplazado, sí, a Estados Unidos. En cuanto a zonas de influencia, podría ser. Yo considero que Donald Trump realmente es un socio y amigo de Vladimir Putin y hostil a Europa. No voy a decir que es enemigo de Europa, pero sí es amigo de Vladimir Putin. Y ahora mismo en las negociaciones en Ginebra,
el presidente de Ucrania, Zelensky, está frustrado porque las presiones del equipo negociador de Trump, incluyendo pues el hombre de negocios Witkoff de Nueva York, amigo de Trump, que es el principal negociador con Rusia y Ucrania, pero que es prorruso. Está Kushner, el yerno de Trump, que sin duda sigue una postura como la de su suegro y la de Witkoff. Witkoff y Kushner, por cierto, son judíos de Nueva York, estrechos amigos de Trump. Bueno, el caso de Kushner es su yerno, sí, y son muy amigos también de Benjamin Netanyahu, al menos en el caso de Kushner. Entonces, pues da la impresión que, bueno, es lo que dijo Zelensky, que la mayor parte de las presiones, la presión por parte de la administración Trump va contra Ucrania, va contra Zelensky y su equipo negociador, no contra Putin, que es el agresor. Entonces, yo diría que Estados Unidos bajo Trump no es un negociador bona fide, no lo es prorruso. Y ahí habrá que ver, abro paréntesis, si Europa mantiene su apoyo a Ucrania para que Ucrania no pestañee y no claudique a las demandas que ya no son solo de Putin, son de Trump a favor de Putin. Y ahí vemos lo de las zonas de influencia. Yo sospecho que se han repartido el mundo occidental. El hemisferio occidental para Donald Trump y su régimen MAGA para los Estados Unidos, incluyendo Groenlandia, incluyendo Canadá, incluyendo el Canal de Panamá, incluyendo Venezuela, incluyendo Cuba, que por cierto, Vladimir Putin, él creo que dijo ayer, habló algo de que sí, que Cuba, pues Rusia ha apoyado siempre a Cuba, pero son palabras. No creo que haya algo así como una crisis de los misiles de Cuba en tiempos de Nikita Khrushchev y Jack Kennedy, John F. Kennedy, que claramente Rusia pues allí mostraba su apoyo, la Unión Soviética, a Cuba basando misiles con ojivas nucleares apuntados a Estados Unidos. Eso no va a ocurrir y no va a ocurrir aparte de que Rusia está maniatada por las pérdidas y los gastos de la guerra de Ucrania, que para Rusia eso es más importante que Venezuela, más importante que Cuba, más importante que Siria, y habría que ver si más importante que Irán también está por verse. Yo diría, y abro paréntesis, en el caso de Irán, si Irán es atacada por Estados Unidos, quien mayormente apoyaría a Irán y quien puede hacerlo es la China. Y abro paréntesis antes de seguir con lo de las zonas de influencia. Irán es parte del proyecto de la nueva ruta de la seda de la China. Es parte del, ¿cómo se llama? El Belt and Road Initiative, que sería algo así como la iniciativa de la franja o de la faja y de la ruta china. Pero Irán es parte de la ruta de la seda, es parte de la iniciativa de China para desarrollo económico y básicamente para lograr aliados alrededor del mundo, donde yo invierto en tu país, yo invierto en tu infraestructura, mis empresas van allí, hacen inversión económica a cambio de que tengamos una relación de mutuo beneficio. Alegadamente, algunos países dicen que no es muy mutuo beneficio nada, que lo que hace es que se aprovechan de la debilidad de ciertos países para luego quedarse de sus pocos recursos. Pero bueno, esa es la conversación que, ¿verdad?, que es otra. Irán es parte de eso. Entonces, si Rusia no puede sacar la cara por Irán por la guerra de Ucrania, China no lo hizo ya por Venezuela, pero Irán es el país que más le vende junto con lo que era Venezuela, el país que más le vendía, y ahora pues Canadá está dispuesta a negociar, ¿verdad?, enviarle petróleo. Desde su perspectiva, una confrontación entre estos países, entre Estados Unidos e Irán, ¿sería un régimen que caería rápido o pasaría algo similar a lo de Saddam Hussein, donde el régimen cayó rápido, pero el aftermath, o sea, la situación después, el aftermath fue devastador para Medio Oriente? Sí, bueno, vamos a ver. Por un lado, hablando y considerando eso de las zonas de influencia, antes de seguir a responder a tu pregunta, las Américas, hemisferio occidental para Estados Unidos de Donald Trump. Presuntamente el espacio euroasiático que fue de la Unión Soviética,
incluiría Asia Central, incluiría el Cáucaso, Transcáucaso, incluiría Europa del Este, Europa Báltica, Lituania, Letonia, Estonia, y quizá también los países del antiguo Pacto de Varsovia, Polonia, Hungría, República Checa, ahora Eslovaquia, que fue Checoslovaquia, Rumanía, Bulgaria, etcétera, y bueno, bajo zona de influencia rusa. Pero Rusia no está realmente ganando la guerra. El viejo actor, la gran superpotencia, Unión Soviética ya no está, la Federación Rusa ha quedado muy debilitada. Bueno, pero la China pues vería en Irán un elemento muy importante estratégico. Sobre todo, no creo que la China quisiera, dejando a un lado a Rusia, que a Rusia tampoco lo querría, que haya un gobierno en Irán pro-occidental, pro-Estados Unidos. Se habla de el hijo del Shah, que está en el exilio en Estados Unidos, en la zona de Washington, D.C., como un posible sucesor del régimen de los ayatolas. Y no olviden que en tiempos del padre del actual candidato del príncipe heredero, ¿no? Pues de Irán, Irán jugaba un papel muy importante, el Irán del Shah, en el Central Treaty Organization. Era como una OTAN, pero una OTAN del Medio Oriente. Turquía era miembro, Irán era miembro, y el Reino Unido por las bases soberanas en Chipre era miembro. Irak, cuando era aliado de Estados Unidos, cuando bajo el rey, antes del golpe que después llevó al poder al Partido Árabe Socialista Baath, era miembro. Pakistán era miembro. Una vez que cae Irán bajo la Revolución Islámica, se deshace el CENTO, el Central Treaty Organization. La China no querría que hubiese una reconstitución, al menos con un Irán pro Estados Unidos, Turquía, que es de la OTAN, y bueno, pues Irak probablemente, si cae el régimen de los ayatolas, ya no podría, claro, los chiitas iraquíes sostenerse en Irán, tendrían que pues entenderse más con Estados Unidos, con Occidente, de lo que estarían dispuestos ahora. Así que a la China no le gustaría un Irán pro Estados Unidos, a Rusia obviamente tampoco. No olviden que a través del Mar Caspio se comunica Rusia con Irán y que pues le separa a Rusia de Irán el Mar Caspio, un Irán pro Estados Unidos como lo fue en tiempos del Shah. Para Putin lo vería como una amenaza, sobre todo una amenaza para sus planes, probables planes hegemónicos de tratar de absorber a la larga los países ahora independientes que fueron de la Unión Soviética, como pues Armenia, Georgia, Azerbaiyán. Eso sí, Azerbaiyán tiene la protección de Turquía, porque los azeríes, aunque son de religión musulmana chiita, como los dirán, porque fueron parte de Persia hasta comienzos del siglo XIX, en que el zar de Rusia, Alejandro I, el que derrotó a Napoleón, pues se lo anexó, lo mismo con la actual Armenia independiente. Pero los turcos ven a los azeríes como aliados naturales porque son de lengua turca, son otra nación turca, como los turcos de Turquía, que serían pues descendientes de los turcos otomanos. Entonces, eso por un lado, zonas de influencia, China y Rusia, pero Rusia está como de capa caída, ahí la poderosa sería China para hacer o deshacer en la medida que quiera Xi Jinping, su presidente de China, en el caso del futuro de Irán. Ahora, ¿qué hay del futuro de Irán? Bueno, una Delcy Rodríguez, no creo. El único sería quizá el presidente actual, pero para ello tendría que haber caído y sido eliminado el gran ayatollah Ali Khamenei y todo el consejo de ayatolas, que es como el consejo regidor de Irán, los que mantienen la ortodoxia y lealtad de la sociedad afgana, del gobierno, de la sociedad iraní, del gobierno, que son vecinos Irán y Afganistán, del gobierno iraní, la lealtad ideológica al régimen islámico. Tendría que desaparecer la Guardia Revolucionaria Pasdarán, y eso no va a ser tan fácil.
Así que no diría con esos elementos, los ayatolas, la Guardia Revolucionaria y sus milicias represivas, mientras existan, no puede haber alguien como Delcy Rodríguez, un elemento dispuesto a claudicar básicamente, ¿no?, ante las presiones de Estados Unidos. Y no olviden, los iraníes son otra cosa, porque aparte ya de lo de la revolución islámica y el fanatismo religioso, por ejemplo, cuando mataban a los manifestantes en las calles, decían que los manifestantes, por oponerse al gobierno islámico de la República Islámica, eran enemigos de Dios, enemigos de Alá, que Alá pues es el equivalente al Dios Padre de los cristianos, a Yahvé para los judíos. Entonces, es un extremismo máximo, y está el hecho de que los iraníes, que son realmente persas, al menos Irán, tienes comunidades kurdas, tienes comunidades árabes, tienes comunidades baluchis de Beluchistán, en el este de Irán, en frontera con el Beluchistán de Pakistán o Baluchistán. Pues los iraníes de origen persa son muy orgullosos de su pasado, no olvidan el imperio persa de tiempos de Ciro, de Darío, de Jerjes, de todos aquellos enemigos de los griegos, y en última instancia pues Darío III, el último rey, gran rey de ellos, que sucumbió ante Alejandro Magno. Pues ellos son muy orgullosos, ellos no son venezolanos. Ellos, los del régimen, lucharían hasta el final y lucharían con determinación. No olviden cómo enviaban oleadas, aunque haya sido la fuerza de sus niños, de sus menores, de sus jóvenes, en la guerra con Irak. Esa guerra creo que le provocó una muerte total de hasta 1 millón de personas, pero el régimen no cayó, a pesar que al final tuvieron que firmar una paz con Irak, una paz forzada por los ataques de misiles balísticos y armas químicas de Irak contra Irán. Lo que me refiero, y no pretendo menoscabar al pueblo venezolano, es que son dos pueblos muy distintos. El pueblo venezolano pues no ha estado mucho tiempo en guerra. La última gran guerra anterior fue pues la guerra de independencia, tengo entendido, de España. Los iraníes es un pueblo milenario, de antes de Cristo, guerrero, venían de las estepas de Eurasia a caballo, montando, como otros pueblos, los sármatas, como los partos, también indoiranios, como los mongoles o los turcos, como los hunos de Atila, combatiendo a caballo, pero no eran turcos. Obviamente los persas son de lengua indoirania, emparentada con los indoeuropeos. Así que eso no será fácil, la caída del régimen. Ahora, si llegara a caer, ¿qué le reemplaza? Ahí está el peligro. Irán se puede hacer pedazos. Están los de Beluchistán, los baluchis, que quieren la independencia. Los están en Pakistán, están del lado de Irán también. Están pueblos árabes que son ciudadanos iraníes. No son persas, son árabes, en la frontera con Irak, en la región, por ejemplo, del Chat al-Arab, y hay una región muy rica, que ahora se me escapa el nombre, fronteriza con Irak, de Irán, en el oeste de Irán, la parte occidental, que es, creo que de mayoría o una población predominante árabe, ciudadanos iraníes, rica en petróleo. O sea que podrían presuntamente ser independientes de querer serlo. Otra cosa es que si hay un caos y cae el régimen islámico iraní, que quieran serlo. Pero están los kurdos iraníes que quieren la independencia, como lo quieren los kurdos de Irak realmente, aunque digan que no, que prefieren la autonomía, pero todos los kurdos quieren la libertad, quieren un día ser independientes. El pueblo kurdo, de lengua indoirania también, lengua indoeuropeas, nunca han sido independientes. Ya saben, hay kurdos en Turquía, donde hay la mayor parte, hay kurdos en Irak, donde está la región autónoma kurda, hay kurdos en Irak, hay kurdos en Siria, y ahí en Irak Stalin los soliviantó,
tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, porque las tropas soviéticas ocuparon el norte de Persia, de Irán, durante la Segunda Guerra Mundial. El sur de Irán fue ocupado por los británicos. La idea era evitar que los alemanes llegaran hasta allá y se aprovecharan del petróleo de Irán. Pero después Stalin no quería marcharse del norte de Irán y alzó a los kurdos de Irán para establecer una república soviética kurda, y también soliviantó a los azeríes. Y les hablé de Azerbaiyán, ¿no? Les hablé que Azerbaiyán había sido la actual República de Azerbaiyán, parte de la antigua Persia, pero que Rusia, bajo el zar Alejandro I, si no me equivoco, se lo quitó a Persia durante las guerras, coincidiendo con el periodo de las guerras napoleónicas. Pero hay azeríes o azerbaiyanos de lengua, o sea, de cultura, lengua turca, azerí, en Irán, en el noroeste. También fueron soliviantados por Stalin. Querían, sus agentes asusaban para que haya una república soviética azerí, que se separara de Irán. Si Irán no aceptaba las condiciones de Stalin, al final pues los rusos se fueron, y esas repúblicas satélites de Stalin, de los kurdos y de los azeríes de Irán, pues colapsaron, fallaron. Pero podrían alzarse. ¿Acaso los azeríes de Irán querrían unirse al Azerbaiyán independiente actual? Los kurdos, pero si los kurdos se alzan, los turcos no lo van a permitir, porque los turcos no quieren un Kurdistán independiente, por temor a que los kurdos de Turquía quieran unirse a ellos. Y claro, la mayor parte, yo creo que del este de Turquía hay importantes poblaciones kurdas. Podría Turquía perder la parte oriental de su territorio, así que es un elemento complicado. Y hay otra cosa, esto es lo más preocupante. Si el hijo del Shah llegara a gobernar, me parece muy bien. Traería estabilidad, inversiones extranjeras, la alianza de Estados Unidos, etc. El problema es los mujahedín del pueblo. Estos es un grupo muy organizado, enemigo que fue creo que llegaron a existir en tiempos del Shah, enemigos del Shah y después enemigos de la República Islámica hasta el día de hoy. Dicen que se han reformado, pero yo no lo creo. Es solo para engañar a Estados Unidos, Occidente, y decir que son demócratas, liberal-demócratas, pero ellos eran en sus orígenes y en tiempos de Saddam Hussein, que les daba cobijo contra Irán en su territorio, les daba refugio. Imagínense, comunistas de tipo estalinista y al mismo tiempo islamistas, chiitas. Una combinación que es como tratar de mezclar el aceite con el agua, el comunismo con el islamismo radical. Pero ahí tienen, la imaginación humana lo puede todo. Así que ese grupo es lo más radical posible. Todos sus miembros, hombres y mujeres, vistiendo el mismo uniforme, como los chinos de tiempos de Mao. Y las mujeres tenían, y los hombres, que abandonar vida familiar, podían engendrar hijos, pero como en la República de Platón, pues la clase guerrera, la clase de plata, tenía que, podía engendrar, pero no se dedicaba, no podían tener los guerreros una vida familiar. Así que estaban dedicados solo a su función. Y asimismo estos mujahedín del pueblo, de lo más radical, de lo más estalinista y totalitario posible. Y bueno, pues hay gente que ha dado conferencias, creo que a favor de ellos, como John Bolton y políticos del Congreso americano. No estamos hablando ya de gente radical de poca reputación, gente muy respetable de Occidente. Francia ha estado albergando conferencias anuales de ellos, y pues están en su base, creo que está ahora en Albania, que es miembro de la OTAN y es de la Unión Europea. Pero yo me temo que si llegara a caer el régimen islámico y hay un vacío de poder, estos tratarían de llenarlo y volverían a sus andanzas ideológicas que supuestamente han abandonado, pero que es solamente para ganar el apoyo de Occidente. ¿Quién les da dinero? Sospecho que Arabia Saudita.
porque la idea es acabar con el régimen de los ayatolas, que es su rival dentro del mundo islámico, eh, 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 entre Arabia Saudita, que quiere ser líder del Islam, y son suníes, musulmanes suníes, e Irán, que quiere ser líder del Islam, pero son musulmanes chiitas, que ese conflicto religioso entre suníes y chiitas más o menos no es exactamente lo mismo, pero sería como las guerras de religión entre católicos y protestantes en los siglos XVI y XVII, que se mataban mutuamente, ¿no? Eran enemigos a muerte. Así que eso sería lo preocupante, que haya un vacío de poder si cae el régimen y que lo rellenen los mujahedín del pueblo. Y otra cosa que puede ocurrir es que se haga pedazos Irán, que las regiones donde hay nacionalidades, como los de baluchis, como los árabes, como los azeríes, los azeríes que tienen una república independiente en Azerbaiyán. Claro, estos son azeríes iraníes. Hubo un ayatola, ahora no me acuerdo si era Montaseri, de la Revolución Islámica, que era, o no sé si Ali Khamenei, no, él creo que no es azerí, pero un ayatollah de importancia de la Revolución Islámica era iraní azerí. O sea que no quiere decir que los azeríes de Irán se quieran separar. Probablemente hay elementos leales a la unidad del país, pero ahí está la cosa. Si hay agentes de fuera que quieran promover la división del país para que un futuro Irán, incluso aliado de Occidente, esté debilitado. Bueno, todo especulativo, pero hay serios baches en el camino para un Irán democrático, libre y estable, ¿no? Así que, porque claro, la República Islámica ha acabado con elementos opositores. Hay líderes, pero en el exilio. Eh, Otra cosa será el pueblo iraní. Si cae el régimen, el pueblo iraní que invite a esos líderes opositores, quizá el hijo del Shah, a organizar pues un periodo de transición hacia una democracia para que no caiga en el caos. Pero todo está por verse. Veremos qué va a ocurrir. Profesor, se decía por parte de diferentes publicaciones que la razón por la cual Donald Trump no había ordenado un ataque era precisamente por el temor de que se formara una situación como la de Irak. Del 1 al 10, y si fuera posible que me lo resumiera para poder terminar a tiempo en el espacio, del 1 al 10, ¿cuál es su perspectiva de que si ocurre una situación que dicen que para este fin de semana ya Estados Unidos está listo para un movimiento, lo cual me hace pensar que no será este fin de semana, pero bueno, yo no soy, ¿verdad?, experto. O incluso pudiera ser al revés, para que no sea algo tan grande, pero que sí sea suficiente como para obligar a una negociación. Si cae del 1 al 10, ¿cuál usted ve que es la probabilidad de que en efecto haya una situación como la primavera árabe, donde al caer Irak empezó a caer básicamente todo el Medio Oriente y Libia, etcétera, Tunisia, etcétera? Bueno, yo diría que después de tantos años, y hay elementos del pueblo iraní que son leales al régimen, probablemente no es la mayoría, pero tienen las armas, el aparato represivo. Aún si matan al líder supremo y a miembros prominentes, ¿no?, del régimen, ¿no?, el Consejo de los Ayatolas, etcétera, habrían mandos inferiores que tratarían de reemplazar otra cosa al régimen de muerto, eliminado, ¿no?, en un ataque. O sea que no va a ser tan fácil eliminar al régimen iraní. Otra cosa sería si el país es invadido y es derrotado el régimen, como pasó con la Alemania de Adolfo Hitler, que ahí tuvo que ser ocupado el país hasta el último momento, hasta el final, hasta incluso ya después de la muerte del suicidio de Adolfo Hitler. Allí pues ya se declaran derrotados los fanáticos que le habían seguido hasta el momento de la muerte de Hitler, digo yo. Pero claro, nadie quiere invadir a Irán, nadie quiere meterse en ese avispero. Así que tendría no veo tan claro que con una ofensiva aérea de Estados Unidos nada más caiga el régimen. Se han visto, aún con todas las penalidades económicas,
y la oposición de la mayoría, diría yo, del pueblo iraní, cómo han logrado perpetrar su represión, matar entre 6.000 o incluso hasta 20.000, no lo podemos saber, pero un día quizás se sepa la verdad, de manifestantes, y se mantienen muy firmes. No va a caer con el bombardeo de Estados Unidos, aún si eliminan al liderato. Otros los van a reemplazar. Ahora, si le dan armas al pueblo iraní, quizá ellos se levanten, pero ¿quién les va a dar armas? Quizá Estados Unidos, quizá envíen fuerzas especiales con armamento para organizar elementos del pueblo iraní, pero ahí está, ¿no? ¿Quién sabrá usar las armas? Las mujeres no van, si no saben disparar, no van a hacerlo. Los hombres civiles quizá han sido reservistas, quizá han estado pues en el servicio militar de Irán, quieran tomar las armas para derrocar al régimen. Hablamos entonces de una guerra civil. Y tenemos que ver también el papel de Rusia, aunque esté debilitada, y claro, de la China, que está boyante, para apoyar al régimen. Porque vuelvo y repito, ni Rusia ni China van a querer un gobierno iraní como el del Shah, que no tiene que ser del Shah, puede ser de una república democrática, pero pro Estados Unidos, pro occidental, no los van a querer tan cerca de sus fronteras. Así que la cosa pues no es tan simple, ya se puede ver. No te podría dar una numeración realmente. Eso. Perfecto. Yo creo que es la respuesta más honesta que uno puede dar en este momento. Profesor, gracias. ¿Qué más le puedo decir? Muchas gracias. Y veremos qué pasa. Gracias a ustedes, sí. Muchas gracias, profesor. Laios Saty León Borja, como saben, el arte de la guerra. Veremos a ver qué ocurre este fin de semana entre Irán y Estados Unidos. Muchas gracias. A la resistencia. Este es nuestro contenido premium. Pero por si te llegó sin que estés suscrito, puedes suscribirte entrando a jfonseca.com/premium. Ahí te va a llevar a YouTube y desde tu cuenta de Gmail. Por si acaso, esto no es para hacer sacrificios. Si suscribirte es un sacrificio para ti, no lo hagas. Pero si quieres tener acceso a los datos, te esperamos. Mencionamos encuestas, investigaciones, información exclusiva, primero en nuestro canal Premium. Y es que mientras otros especulan con los datos, nosotros